Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para hablarles de un tema sumamente interesante. ¿Tiene o puede tener personalidad jurídica los agentes de la inteligencia artificial? Pero antes de iniciar con este interesante tema, les recuerdo que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este tema y otros contenidos de filosofía, filosofía del derecho, filosofía de la Constitución, derecho constitucional, derecho penal, derecho laboral, derecho civil, etcétera. Sin más, iniciamos con este interesante tema. ¿Puede ser un sujeto de derechos, puede tener personalidad jurídica la inteligencia artificial? Pues bien, para poder contestar esta pregunta es menester entender lo siguiente. Actualmente, la civilización occidental y específicamente nuestros sistemas constitucionales de derecho en América Latina y Europa Occidental nos regimos por un paradigma ontológico. Y ese paradigma ontológico es el humanismo. El humanismo que nace como paradigma ontológico a partir de la Revolución Francesa con el pensamiento de los ilustrados, con el pensamiento de los enciclopedistas y específicamente con el gran postulado del gran filósofo Immanuel Kant en su obra Filosofía de la Historia, donde acuña por primera vez el concepto de persona humana en el sentido de que todo ser humano, sin distinción de raza, sexo, edad, lugar de nacimiento, color de piel, es persona, es sujeto pleno de derechos por naturaleza y no porque lo determine la ley o el Estado. A partir de este momento se reconocen al ser humano como el único ente generador de derechos naturales, como la única persona, como el único sujeto dotado de personalidad jurídica y que genera derechos naturales por el solo hecho natural de ser persona, ya que es el único que posee la facultad del raciocinio, la facultad del pensamiento, y como dice Immanuel Kant en su imperativo categórico de humanidad que explica tanto en su crítica a la razón pura, en la crítica a la razón práctica, prolegómenos a toda metafísica del futuro, fundamentación metafísica de las costumbres y principios metafísicos del derecho, explica claramente en su imperativo categórico de humanidad que el ser humano es un fin. Obra de tal manera que empieza la humanidad, tanto tu persona como en la persona de los demás, como un fin y nunca como un medio. El ser humano es un fin. El ser humano no es una cosa. El ser humano no es un medio. El ser humano es un fin porque posee la facultad del raciocinio, porque posee la facultad de autolegislarse por medio de su pensamiento. De tal cuenta que, según el filósofo Immanuel Kant, el ser humano posee autonomía. Es autónomo, se autolegisla. Es soberano. Por ser autónomo, es soberano. Y por ser soberano, entonces, es un legislador universal que genera sus propios derechos naturales, especialmente el derecho natural de dignidad y libertad. Dignidad en el sentido que el ser humano es un fin en sí mismo, no es una cosa, porque posee autonomía, capacidad de discernir, y libertad porque posee la facultad del pensamiento y posee esa facultad de decidir en su libre arbitrio, de tal cuenta que el ser humano puede decidir cada posibilidad que se le presenta. Derecho natural de dignidad, derecho natural de libertad, y derivado de esa libertad tiene una igualdad. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos son libres por naturaleza, de tal cuenta que hay una igualdad espiritual. Quiere decir que el ser humano es un valor absoluto, todos valemos lo mismo. Eso quiere decir la igualdad espiritual. La igualdad como un derecho humano, no como una igualdad material, biológica, no. La igualdad como un valor. El ser humano vale lo mismo, es un valor absoluto, todos valemos lo mismo. Derivado de la igualdad, pues viene la fraternidad, ya que todos somos miembros de una misma familia humana, y por eso es que la Declaración de los Derechos del Hombre postularon estos tres grandes derechos naturales: la libertad, la igualdad y la fraternidad. A partir de ahí viene el paradigma humanista, y en el paradigma humanista, el único ser dotado de la facultad de decidir, el único ser con autonomía plena por naturaleza y por ende generador de derechos naturales es el ser humano. El humanismo da a luz entonces el Estado constitucional de derecho, la democracia republicana, la Constitución de la Primera República Francesa de 1792, la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, la primera Constitución de la República de los Estados Unidos de América y la única, la de 1787, luego sus 10 primeras enmiendas donde están sus derechos fundamentales, su Bill of Rights, Declaración de Derechos, y posteriormente ese mismo paradigma ilustrado, kantiano y un naturalista, humanista, renace después de la Segunda Guerra Mundial en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y sirve de base para las constituciones europeas como la Constitución Federal Alemana de 1949, la Constitución Española de 1978, etcétera. Y luego Iberoamérica sigue el ejemplo, empezando con la
con la Constitución Política de la República de Guatemala, aprobada el 31 de mayo de 1985, luego la Constitución de Brasil de 1988, la Constitución de Colombia de 1991, la Constitución mexicana con su reforma constitucional del año 2011 y las demás constituciones de América Latina y Europa Occidental que siguen el ejemplo, con tener un catálogo de derechos humanos y con constituir al ser humano como el centro del derecho, como el generador de los derechos naturales, de tal cuenta entonces que el ser humano y sus derechos humanos se convierten en la principal fuente del derecho, de tal cuenta que los derechos humanos en calidad de derechos naturales inherentes de la persona humana son superiores, anteriores al ordenamiento jurídico, incluso la propia Constitución, de tal cuenta que esos derechos humanos en calidad de valores jurídicos deben ser el parámetro de legitimación ética de todo el ordenamiento jurídico del Estado. Al existir ese paradigma humanista, entonces existe sobre la base de una ontología individual del ser humano, esa ontología que surge en la Ilustración con el pensamiento de Immanuel Kant, que asegura que la única persona es el ser humano en su estatus individual. Y dan cuenta que el único ser dotado de derechos y con plena personalidad es el ser humano, la ontología humanista, el ser humano individual. Posteriormente a Kant viene la ontología colectiva de Hegel. Hegel, en contraposición a Kant, dice que la persona es la humanidad en su totalidad, la humanidad que ha construido dialécticamente a través de la historia y en su totalidad universal llega a ser una totalización que se materializa en el Estado como el espíritu absoluto hegeliano, y en ese momento encontramos una ontología colectiva, es decir, el ser humano como humanidad universal. Esas ontologías colectivas luego sirvieron de base para los sistemas totalitarios, como el socialismo, el comunismo, el fascismo, el nazismo, porque para el socialismo y el comunismo, por ejemplo, no existe el concepto de persona humana individual, no existe la ontología individual, la ontología colectiva, existe la sociedad, de tal cuenta que los derechos legítimos en el socialismo y el comunismo son los derechos sociales. ¿Por qué? Porque se ha defenestrado a la burguesía, el Estado ha sido, digamos, tomado por el proletariado, y ese proletariado entonces en representación de toda la masa social de la sociedad como una sola persona genera derechos sociales, derechos de la sociedad, de tal cuenta que los derechos individuales deben sacrificarse en pro de esos derechos sociales. Lo mismo sucede con el fascismo en el otro espectro. Ya no es el espectro de la ultraizquierda, el socialismo y el comunismo, en el espectro de la ultraderecha, con el fascismo y el nazismo, lo que existe son los derechos de la nación. Se considera que la persona es la nación, y la nación es aquella persona que históricamente se ha convertido como una unidad lingüística, cultural. Por ejemplo, el pueblo alemán en la época del nazismo hitleriano es una persona, la nación, y los derechos individuales deben sacrificarse en pro de la nación. Ahí viene la ontología colectiva en contra de la democracia liberal, de la democracia ilustrada, del humanismo, de la Revolución Francesa, que lo que predica son los derechos humanos individuales como base del sistema jurídico. Ahora, los derechos sociales en una democracia liberal, en una ontología individual, no se reconoce como sujeto pleno de derechos a la persona humana individual. Los derechos sociales sí existen, pero como ficciones creadas por el conjunto de seres humanos libres dentro de la Constitución, dentro de un pacto. Los únicos derechos naturales son los derechos individuales, pero el conjunto de seres humanos libres suscriben un pacto constitucional y en ese pacto constitucional crean ficciones, crean derechos sociales como pactos que son elevados también a la categoría de derechos fundamentales, pero no son derechos naturales, pero sí son derechos fundamentales porque han sido creados por el conjunto de seres humanos libres como ficciones, esos derechos sociales. Y a eso se le llama en filosofía ultraontología. La ultraontología es cuando el conjunto de seres humanos libres como únicos sujetos plenos de derecho crean derechos sociales como ficciones y las elevan a la categoría de derechos fundamentales al ser creadas dentro del pacto constitucional, pero sin que esos sean derechos naturales, porque la única ontología filosóficamente verdadera es el ser humano en su connotación individual, el ser humano como persona individual. Una vez establecido entonces la democracia liberal, el Estado constitucional de derecho republicano y democrático, esas constituciones liberales democráticas en donde el ser humano es el centro, en donde los derechos humanos constituyen la principal y máxima fuente del derecho y parámetro de legitimación ética de todo ordenamiento jurídico, la ontología que existe es la ontología individual donde el ser humano es la única persona, el único sujeto dotado de derechos, el sujeto pleno, el autónomo por su racionalidad, por su inteligencia natural. Sin embargo, a partir de los años 70, 60, 70, 80, aparecen nuevos paradigmas. Aparece el postmodernismo de Jean-François Lyotard, aparece el postestructuralismo de Michel Foucault, por ejemplo. Y para estos pensadores empiezan a cuestionar la ontología humanista,
la ontología ilustrada, la ontología kantiana, el concepto de persona humana como supremacía sobre las cosas. Para estos filósofos postestructuralistas, para la teoría crítica en su segunda y tercera generación, para el posmodernismo, debe haber un cambio de ontología. ¿Por qué? Porque consideran que el ser humano, el concepto de persona humana con primacía sobre las cosas, como el único fin, el único ser sujeto dotado de derechos y con capacidad plena de determinar la realidad, debe ser sustituido por un nuevo paradigma, en el sentido que para ellos la persona humana ya no es un sujeto natural, sino que es un ente más que pertenece a la naturaleza en general, y en esa naturaleza en general el ser humano no tiene ninguna primacía, el ser humano no tiene ninguna estatus preferente sobre la materia, de tal cuenta que como todo es materia de base materialista, todo es naturaleza, el ser humano no puede determinar qué son las cosas, de tal cuenta que todo lo que el ser humano ha creado como ciencia debe cuestionarse, debe deconstruirse, en palabras del filósofo Jacques Derrida, debe deconstruirse todos esos conceptos de las ciencias creadas por los seres humanos, como la biología, como la botánica, la lingüística, el lenguaje que el ser humano ha creado, lo ha impuesto el ser humano por medio de estructuras de poder, por medio de la normalización, de tal cuenta que la naturaleza ha sido dominada por el ser humano, la naturaleza debe ser dominada y todo debe de construirse, el mismo ser humano debe construirse y todos esos conceptos ilustrados tienen que deconstruirse y nacer nuevas ontologías. Dentro de estas nuevas ontologías, el propio ser humano deja de ser un ser humano y cada ente de la naturaleza empieza a autopercibirse biológicamente, tal cuenta que incluso el sexo biológico debe desaparecer y aparece la ideología de género, la ideología de queer, donde cada quien se autopercibe y se autoconstruye socialmente dentro de una naturaleza libre. Ese es el nuevo pensamiento que surge con los posmodernistas, con los postestructuralistas, como Jean-François Lyotard, como Giovanni Bátimo, como Michel Foucault, como Jacques Derrida. Debe de construirse los grandes relatos ilustrados. Debe haber una verdadera dialéctica de ilustración, en palabras de Theodor Adorno, de tal cuenta entonces que hay un cambio, nuevas ontologías, de tal cuenta que esto es la base del progresismo, es la base de los nuevos derechos de la naturaleza, deben de ser sustituidos los derechos humanos por derechos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque todos los animales, plantas, animales, seres humanos tienen igualdad. Ya no existe ese imperativo categórico de dignidad humanista en el cual el ser humano no es cosa, no es materia y no puede compararse con animales o cosas porque el ser humano tiene autonomía y tiene primacía sobre las cosas. Debe sustituirse las ontologías, de tal cuenta que aparecen nuevas ontologías. Y es en este marasmo, en estos nuevos relatos microsubjetivistas, posmodernos, donde tienen que acabar con los relatos, grandes relatos ilustrados, que aparece entonces el la interrogante, la inteligencia artificial, si también aparecen nuevas ontologías como la inteligencia artificial. Y es aquí donde aparecen nuevos paradigmas y nuevos pensadores como Noah Yuval Harari, que propone sustituir el antiguo paradigma humanista, pues ya con la base de los posmodernos que vienen a querer deconstruir todo el humanismo ilustrado y a querer crear una nueva ontología con los derechos de la naturaleza, una nueva realidad que tiene que reconstruirse desde la naturaleza y no desde el ser humano, en donde tienen que aparecer nuevas ontologías, desaparecer la ontología humanista como tal y aparecer nuevas ontologías determinadas por la propia naturaleza a través de un sistema de posverdad y un relativismo científico. Aparece aquí entonces también la necesidad de una nueva ontología, sustituir el humanismo por el transhumanismo. El transhumanismo es una posición de la inteligencia artificial en donde se cree que el ser humano, al conectarse con las máquinas, con los androides, con los software, con el algoritmo, con la inteligencia artificial, deja de ser un ser humano y se transmuta creando un nuevo ser. Ese es el transhumanismo, pero el transhumanismo es un paradigma que viene a sustituir el humanismo. Posteriormente proponen el poshumanismo. El poshumanismo es la desaparición total del ser humano a través de nuevas ontologías, nuevas conciencias colectivas cibernéticas, donde toda la humanidad se conecte a una nube global, en donde la conciencia colectiva global cibernética maneje las nuevas realidades a través de nuevas ontologías. Así las cosas, entonces vemos que la inteligencia artificial como sujeto de derechos no puede existir en el paradigma humanista.
en el paradigma humanista ilustrado kantiano, en el naturalismo racional práctico kantiano, que es el fundamento de la democracia liberal y el Estado constitucional de derecho, que todavía es la influencia de las constituciones vigentes en la mayoría de países de América Latina y Europa Occidental. Ese paradigma humanista, ese paradigma ilustrado, ese naturalismo racional práctico, se basa en el paradigma del imperativo categórico de humanidad, donde el ser humano es un sujeto pleno de derechos y es el único, con una ontología única. De tal cuenta entonces que bajo este paradigma no puede la inteligencia artificial ser un sujeto de derechos. Para que la inteligencia artificial pudiese ser un sujeto de derechos, tendrían que deconstruir y eliminar completamente el paradigma humanista y construir un nuevo paradigma, quizás sobre la base de las nuevas ontologías del posmodernismo que están negando y deconstruyendo en su pensamiento el paradigma humanista ilustrado que data de la Revolución Francesa y de la Declaración de los Derechos del Hombre. Esas nuevas ontologías podrían permitir y abrir las puertas para crear un nuevo paradigma que es el transhumanismo. Y el transhumanismo tendría que sustituir el humanismo para que se le pudiera reconocer eh, como sujeto de derechos a la inteligencia artificial. Pero no solamente eso, el transhumanismo sería un intermedio nada más para llegar al poshumanismo. El poshumanismo lo que va a predicar y postular es que el ser humano debe desaparecer, el concepto de persona humana, y tienen que aparecer nuevas ontologías. Sin embargo, existen filósofos que critican esas nuevas ontologías del poshumanismo y del transhumanismo, entre ellos Marcus Ravel, Noam Chomsky y otros grandes filósofos que critican porque consideran que la inteligencia artificial no es inteligencia artificial, sino que es un conjunto de algoritmos que contienen una información masificada alimentada por los propios seres humanos, de tal cuenta que los algoritmos manejados por gigantes tecnológicos, que a su vez son manejados por seres humanos, alimentan con información humana esos algoritmos, algoritmos que al intervenir en la vida privada de las personas, conocen las pasiones y los sentimientos y los gustos de las personas y combaten esos gustos y esas emociones y esas pasiones, recomiendan y hacen recomendaciones algorítmicas a través de una información masificada. También vemos otros programas que traen información, que pueden crear muchos instrumentos, que pueden crear de manera sistemática y robótica muchos elementos científicos de conocimiento como ChatGPT y otros, por ejemplo, pero que en realidad son software, son sistemas de inteligencia que son alimentados con conocimiento humano, pero que no tienen la capacidad del raciocinio. Y aquí es lo importante, si bien pueden intervenir en la esfera de las pasiones, los sentimientos humanos, y recomendar con base en los gustos humanos, no pueden entrar en el sistema de valoración racional, en el sistema filosófico del cuestionamiento de las complejidades, esas complejidades donde se comparan el todo con la nada, esas complejidades donde la argumentación suele dar una ductilidad en el pensamiento humano que la tecnología y la inteligencia artificial robótica centralizada, verticalizada y algorítmica no podría tener acceso. Solamente el ser humano lo tiene, de tal cuenta que la inteligencia artificial, más que ser inteligencia, es un discurso superpuesto, es una superposición discursiva que quiere hacernos creer una realidad, ¿no?, donde ellos son inteligencia en cuanto no son inteligencia, sino son algoritmos alimentados por el propio conocimiento humano y que en masa pueden hacer recomendaciones en la esfera pasional de los seres humanos, pero no pueden tener la capacidad del raciocinio argumental dúctil verdadero que contiene ese pensamiento filosófico crítico que solo puede poseer el ser humano, de tal cuenta que no es inteligencia, sino que son sistemas algorítmicos manejados obviamente también por personas humanas, por seres humanos, en una manera totalmente derivada. Y eso hace que exista esos programas de inteligencia llamados de inteligencia artificial. Pero estos hoy por hoy no pueden considerarse verdadera inteligencia como la inteligencia del ser humano, esa capacidad de tener juicios sintéticos a priori, esa capacidad de presuponerse las ideas trascendentales de la razón práctica a través de las cuales se genera la moralidad, como lo dice Immanuel Kant, las ideas trascendentales de la percepción de la existencia de Dios, de la libertad del ser humano en el mundo y la inmortalidad del alma, que permiten una existencia moral, que permiten una actitud ética universal en donde se predica el postulado de dignidad de obra, de tal manera que emplee la humanidad tanto en tu persona como en la persona demás como un fin y nunca como un medio. De tal cuenta entonces que estas nuevas ontologías filosóficamente no podrían sustituir la verdadera inteligencia de la autonomía del raciocinio del legislador ético universal que es el ser humano,
el cual es la base del humanismo. Y mientras el paradigma humanista que data de la Revolución Francesa, que data del pensamiento kantiano, que data del pensamiento ilustrado, del idealismo trascendental kantiano alemán, del imperativo categórico de dignidad, de los derechos universales de la persona humana que siguen siendo la fuente suprema de todos los estados constitucionales de derecho, mientras ese paradigma humanista exista, el único sujeto pleno de derechos es el ser humano, el único con personalidad jurídica plena es el ser humano. De tal cuenta entonces que no podría tener calidad de sujeto de derechos ni tener personalidad jurídica la inteligencia artificial y las responsabilidades jurídicas y legales de esos cyborgs, de esos androides, de esos programas, de esos softwares, algoritmos, tendrían que irse directamente hacia las personas que a través de la teoría del dominio del riesgo manejan la responsabilidad de todos los sistemas algorítmicos y hardware que también a la postre tendrán que ser seres humanos. Ahí vemos entonces que no es posible dentro del paradigma humanista que exista una inteligencia artificial como sujeto de derechos y con personalidad jurídica. Solo sustituyendo el paradigma humanista con las nuevas ontologías que proponen los posmodernos a través de un transhumanismo, de un poshumanismo que filosóficamente es insostenible porque el ser humano es insustituible y la inteligencia racional, el pensamiento crítico filosófico es insustituible, tal cuenta que es insostenible. Esos nuevos paradigmas o esas nuevas ontologías pueden incluir al humanismo histórico, ilustrado, kantiano, de dignidad del ser humano. Por lo tanto, mientras nuestro paradigma de humanidad, de humanismo, que es la base y la inspiración de nuestros estados, posiciones de derecho dentro del sistema jurídico de la democracia liberal, en donde el ser humano es el centro, en donde los derechos humanos son la fuente superior y primaria de todo ordenamiento jurídico, no puede hablarse de dotársele de personalidad jurídica a la inteligencia artificial, ni que sean sujetos de derechos, y ni siquiera se puede hablar de que la inteligencia artificial sea una verdadera inteligencia, porque la verdadera inteligencia la tiene el legislador universal ético, el ser humano en su capacidad de autonomía, de la voluntad en su naturaleza de dignidad intrínseca. Y este es el análisis respecto a si se puede o no se puede dotársele de personalidad jurídica o ser sujeto de derechos a la llamada inteligencia artificial. Si les ha gustado este video, los invito a que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho Doctor Alejandro Gutiérrez en el pulgar arriba para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de filosofía, filosofía del derecho, filosofía de la constitución, derecho constitucional, etcétera. Así que ha sido un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.